Reflexión del día de hoy, 20 de abril de 2023. Es jueves y la reflexión tiene que ver con el Evangelio de hoy, así que lo voy a leer. Está tomado de San Juan, capítulo 3, versículos 31 al 36. Primero déjenme decirles un poquito para los que se están queriendo introducir en la lectura de los evangelios, los que se están queriendo introducir en la palabra de Jesús. Los primeros tres evangelios, que son de Mateo, Marcos y Lucas, se les llama sinópticos porque son muy parecidos. Lees uno y cuando empiezas a leer el segundo te recuerda todo lo del primero, y cuando empiezas a leer el tercero te recuerda todo lo del primero y del segundo. Tienen una estructura muy semejante y cuentan la mayoría de las historias más o menos igual. Cada uno de ellos tiene sus propias historias, sus propios pasajes, sus propias palabras, pero en general la estructura es la misma y por eso se les llama sinópticos. El cuarto evangelio, el de Juan, es totalmente diferente, se separa absolutamente de los primeros. Los sinópticos son entretenidos, más o menos fáciles de leer y en ocasiones con historias sencillas, entretenidas, les decía. Juan es diferente, Juan es muy distinto. Juan se enfoca absoluta y totalmente en la divinidad de Jesús. Y sus palabras son muy reiterativas sobre eso, sobre la relación de Jesús con el Padre. Es pues el Evangelio de San Juan muy místico y a veces difícil de entender. Juan es tan distinto que, por ejemplo, no cuenta ni una sola parábola. Más o menos son unas 25 las parábolas, que son unas pequeñas historias que tienen un mensaje. Bueno, Juan no cuenta ni una sola parábola. Esto establece una diferencia pues importante. Y entonces, con base en eso, lo que les acabo de decir, de que Lucas es muy místico y es difícil de entender, voy a leer el Evangelio de hoy, que viene de... Perdón, dije Lucas, San Juan. San Juan es muy místico y a veces difícil de entender. Voy a leer el Evangelio y quizás durante su lectura entiendan lo que les quiero decir. El Evangelio dice: el que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra, pero el que viene del cielo está sobre todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Pero si alguien lo acepta, confirma con ello que Dios dice la verdad, pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su Espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo, no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Hasta aquí el Evangelio, y como verán, es dificilito. Está hablando de Jesús y de su relación con el Padre, y está recordándonos que Él es de arriba, Él es del cielo, Él no es terrenal. Cuando que frecuentemente hablamos de Él como el Hijo del Hombre, ¿no? Como Jesús de la tierra, como el Jesús terreno. Pero Juan dice no. Y de alguna manera nos está haciendo ver de una manera muy, muy cruda que solo creyendo en Jesús alcanzaremos la vida eterna. Y que si no, no. Les repito la última partecita del Evangelio. El que cree en el Hijo, o sea en Jesús, tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida,
sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Parece muy clarito, ¿verdad? En todos los padres y obispos que acostumbro escuchar, todo esto lo dejan de lado, no lo tocan. Ellos siguen hablando de la misericordia de Dios, que es infinita, etcétera, etcétera, pero no nos advierten que solo alcanzaremos el cielo si creemos y amamos a Jesús. Bueno, aquí la reflexión viene en el sentido de que cuando leamos a Juan, tenemos que tener mucho cuidado, porque siendo tan místico también es bastante, digamos, natural, y dice las cosas como son, aunque caminen en contra nuestra, como fue el caso que acabamos de leer. ¿Y debemos hacer caso de esto? Por supuesto que sí. Pero suena un poco rudo la forma en que nos dice que si no creemos en Jesús, seremos rechazados de una manera absoluta, total y hasta con ira. Bueno, hay que tomar las cosas un poquito con discreción y pensando en los tiempos en que fueron dichas, en los que había que ser muy preciso para impulsar a la gente a seguir los evangelios, a seguir la buena nueva. Creo que hoy estamos en tiempos diferentes y no necesitamos amenazar a nadie o no necesitamos advertirle de manera brutal a nadie que si no sigue a Jesús no verá el paraíso, porque hemos entendido y hemos aprendido, creo yo, a que cada quien decida verdaderamente su vida. Estas reflexiones son para hacernos reflexionar a nosotros y recordarnos que si queremos estar allá arriba, no diré con Él, diré con los nuestros, con los que ya se fueron. Si queremos volver a encontrarnos con ellos y recobrar los placeres maravillosos de esta vida en la otra, el gusto de compartir con quien se quiere, etcétera, etcétera, pues tenemos que tener cuidado de caminar por el camino estrecho que representa la palabra de Jesús. Y les decía, ya no están los tiempos para insistir. El que quiera bueno y el que no quiera también. Ustedes decidan lo que pareciera interesarles. Pero les recuerdo una cosa. Si quieren que los suyos sean buenas personas, lo serán si conocen la palabra de Jesús. No quiere decir que algunas personas que no conozcan la palabra de Jesús sean malas, pero les falta algo para ser completamente buenas, ¿no? Les falta el conocimiento de la oferta de Jesús. Ya saben, ¿no? La vida eterna. Y recuerden, el que camina con la palabra de Jesús camina por el sendero de la cortesía, de la amabilidad, por el sendero de la comprensión, por el sendero de la piedad, de la ayuda, etcétera, sin ser extremadamente ni misericordioso, ni ayudador de nadie, etcétera, sin ser extremadamente cumplidor de esas reglas, pero apegándose a ellas de la mejor manera posible, dando lo que se puede, ayudando a quien se puede, hasta donde uno puede ayudar y dar. Así que cuando lean a Juan, abran muy bien el cerebro. Les dejo un abrazo grande y ya mero es fin de semana. Disfruten estos días y mucho más el sábado y el domingo. Un abrazote. Bye.